Buenas noches, ¿qué tal amigos? Aquí estamos en el futuro de la humanidad y hoy tuve mi celular apagado todo el día porque estuve trabajando, hay mucho trabajo y queremos empezar. Si me habló alguien, una disculpa, pero vamos a transmitir ahora este, este mensaje que es Mateo 16. Ya vamos en este capítulo y vamos a hablar acerca de la señal. Este, hay una señal que demanda la gente demanda una señal a Jesús y vamos a irnos directamente con la palabra del Señor, sí, pero antes vamos a dar gracias a Dios. Señor, te damos gracias en esta noche, te pedimos sabiduría e inteligencia para poder aprender de ti y conocerte más, Señor. Bendecimos a la gente que va a entrar a la transmisión, que va a entrar a oír tu palabra, Señor. En el nombre de Jesús te pido por ellos y bendíceles, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y gracias. Bueno, vamos a comenzar con la lectura. Vamos a irnos rápido porque esta noche vamos a hablar acerca de esta señal y de otras señales. Demanda de una señal. El pueblo de Dios le demandaba, los religiosos demandaban una señal a Jesús. Y escuchen bien, vinieron los fariseos y los saduceos para tentarle y le pidieron que les mostrase señal del cielo. Y aquí vemos otra vez, como decíamos al día de ayer, que se juntaron los escribas, los fariseos y los herodianos unidos contra Jesús. Y ahora aquí vemos que los saduceos unidos contra Jesús. Y así están las religiones, se van a unir para ir en contra de los cristianos, para ir en contra de lo que enseña Jesús. Y mucha gente, como les digo, se molesta porque dicen, ¿cómo crees que va a suceder eso? ¿Cómo crees que está sucediendo, amigos? Y vamos a leer Mateo 12:38. 12:38 y aquí dice, generación perversa demanda señal. Entonces respondieron algunos de los escribas y de los fariseos diciendo, Maestro, deseamos ver señal de ti. Y Jesús les dijo, la generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no le será dada sino la señal del profeta Jonás. Esto es impresionante. Vamos a leer Jonás, también vamos a leer el libro de Jonás, un pedacito. Y miren, en el capítulo 2 de Mateo 16. Mas él respondiendo les dijo, cuando anochece, decís, buen tiempo, porque el cielo tiene arreboles. Y por la mañana, hoy habrá tempestad, porque tiene arreboles y el cielo nublado. Hipócritas, que saben distinguir el aspecto del cielo, mas las señales de los tiempos no pueden distinguir. No pueden distinguir los tiempos, el fin de los tiempos. Estamos viendo las cosas que están sucediendo y no lo pueden distinguir. Están desde 2013, 14, 15, 16 han aparecido señales en el cielo, las lunas rojas, los eclipses, eclipse lunar, eclipse de sol, eclipse tras eclipse. Y la gente ve las señales y no sabe distinguir el tiempo porque dijo Jesús que habrá señales en el cielo, en la tierra, y no lo creen. Señales en la tierra. ¿Cuáles son las señales en la tierra? Políticamente hablando, espiritualmente, hablando religiosamente, lo que pasa en las religiones, lo que pasa en el mundo, el cambio climático, señales que avisan que el tiempo está cerca. Y dice Jesús, la generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no le será dada sino la señal del profeta Jonás. Y dejándolo se fue. Jesús dijo, no, ya me voy. Ahora vamos a leer Jonás 3, 4 y 5. Fíjense que me había equivocado en la mañana porque este capítulo lo estuve estudiando y me había equivocado un poco respecto a buscar el libro de Jonás.
Y yo me fui a otro libro y en el libro empezó a decirme la palabra de Dios unas cosas que me quedé admirado por qué las decía y se las voy a leer. Y fue por equivocación, porque me equivoqué del libro. Vamos a buscar a Joel, Amós, Jonás. Por aquí tiene que estar Amós y luego sigue Jonás. Y el libro que yo me equivoqué, creo que fue Miqueas. Y ahí se los voy a leer porque fue por equivocación. Pero miren, vamos a leer el Jonás 3, 4 y 5. Entonces yo me fui a Jonás 3, 4 y 5. 3. Nínive se arrepiente. Dios envía señales para que la gente se arrepienta. Para que la gente envía señales Dios como tormentas, lluvias, inundaciones, todo como si Dios estuviera llamando la atención de la gente para que la gente volteara hacia el cielo para ver que en el cielo hay un lugar donde el Señor nos está esperando. Y miren lo que dice, vino palabra del Señor por segunda vez a Jonás diciendo, levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y proclama en ella el mensaje que yo te diré. Y se levantó Jonás y fue a Nínive conforme a la palabra del Señor, y era Nínive ciudad grande en extremo, como cualquier ciudad de hoy, de 3 días de camino. Y comenzó Jonás a entrar por la ciudad camino de un día, y predicaba diciendo, de aquí a 40 días Nínive será destruida. Y los hombres de Nínive creyeron a Dios, y proclamaron ayuno, y se vistieron de cilicio desde el mayor hasta el menor de ellos. Y llegó la noticia hasta el rey de Nínive, y se levantó de su silla, se despojó de su vestido, y se cubrió de cilicio, y se sentó sobre ceniza, e hizo proclamar y anunciar en Nínive, por mandato del rey y de sus grandes, diciendo, hombres y animales, bueyes y ovejas, no gusten cosa alguna, o sea, no coman, no se les dé alimento ni beban agua, sino cúbranse de cilicio, hombres y animales, y clamen a Dios fuertemente, y conviértase cada uno de su mal camino. Entonces dice, de la rapiña que hay en sus manos, fíjense cuánta gente, de lo que roban, quién sabe si se volverá y se arrepentirá Dios, y se apartará el ardor de su ira, y no pereceremos. Y vio Dios lo que hicieron, que se convirtieron de su mal camino, y se arrepintió del mal que había dicho que les haría, y no lo hizo. Ahora, la gente pide señal, y qué tremendo. Ahora les voy a leer la equivocación que tuve. Estaba leyendo el 16 de Mateo, entonces yo me fui a Lucas 12, 54, 56. Vamos a ver qué dice Lucas. Lucas 12, 54. Aquí lo tengo. Habla de lo mismo, pero de otra forma, dice, decía también a la multitud, cuando veis la nube que sale del poniente, luego decís, agua viene, y así sucede. Y cuando sopla el viento del sur, decís, hará calor, y lo hace. Hipócritas, sabéis distinguir el aspecto del cielo y de la tierra, ¿y cómo no distinguís este tiempo? Y es lo mismo hoy. La gente puede decir, pues mira el cielo, mira las lluvias, ven las noticias, malas noticias, hubo inundación en Arabia, en Bolivia está lloviendo muy fuerte, en Brasil cayó una tormenta, hubo 3000 rayos, o sea, yo he visto las noticias que dicen, y sin embargo, la gente no distingue el tiempo, no distingue que está llegando el tiempo del final de la era. Hay unas cosas que la gente no cree. Entonces aquí yo me equivoqué y me fui a esta palabra y no me confundí. Dije, ¿por qué me fui aquí?
Entonces dice, hablando del arrepentimiento, dice, entonces clamarán al Señor y no les responderá. Antes, y esta palabra es en Miqueas 3, habla acerca de la acusación contra los dirigentes. Entonces dice, entonces clamarán al Señor y no les responderá. Antes esconderá de ustedes su rostro en aquel tiempo, por cuanto hicieron malvadas obras. Y estábamos hablando de este tiempo. Y, y yo pensé que era Jonás, y hasta me quedé porque yo ya he leído el libro de Jonás y no dice eso. Entonces dice, así ha dicho el Señor acerca de los profetas, que hacen errar a mi pueblo y claman, paz, vendrá paz, cuando tienen algo que comer, y al que no les da de comer proclaman guerra contra él. Por tanto, de la profecía se los hará, dice, por tanto de la profecía se les hará noche, y oscuridad del adivinar, y sobre los profetas se pondrá el sol, y el día se entenebrecerá sobre ellos. Y serán avergonzados los profetas, y se confundirán los adivinos, y ellos todos cerrarán sus labios, porque no hay respuesta de Dios. Mas yo estoy lleno del poder del Espíritu del Señor, y de juicio y de fuerza, para denunciar a Jacob su rebelión y a Israel su pecado. Yo estaba pensando en esto y cuando lo leí, dice, me parece que Jesús es el que está hablando. O sea, algo me dijo en mi corazón, es Jesús el que te está hablando. Porque está hablando del Señor, pero dice, mas yo estoy lleno del poder del Espíritu del Señor. ¿Y quién es el que está lleno del poder del Espíritu del Señor? Jesús. Jesús decía, Él es el ungido. Entonces, Él dice, y de juicio y de fuerza, para denunciar a Jacob su rebelión, a Israel su pecado. Viene juicio contra el pueblo de Israel. Viene juicio contra su pueblo porque Dios lo está juntando de todas las naciones. Otra señal más, que Jesús está pronto a venir a hacer, a arreglar el asunto con Israel. Pero primero va a venir por la iglesia, por los creyentes en Cristo. Ahora, las señales se están dando. Hay unas cosas extrañas que están pasando en la tierra, tales como si esto es una pandemia o si no es una un virus que crearon, como sea. Jesús nos advirtió, vendrán en Mateo 24, vendrán falsos profetas y vendrán plagas y habrá terremotos en diferentes lugares, y esas son otras señales que están sucediendo. Pero la gente no quiere creer, se están dando. Entonces Jesús nos dice muchas cosas en su palabra, y en el 16 dice la levadura de los fariseos, y ahí tenemos que poner atención. ¿Por qué no debemos de ser como los fariseos? Debemos de ser como los hombres de Dios, los hombres que predican su palabra, los hombres que dan el mensaje a las personas de arrepentimiento, porque va a venir el Señor y no estamos haciendo nada, y menos ahora que ya está aumentando la pandemia. No sé qué va a pasar, pero va a pasar algo. Llegando sus discípulos al otro lado, se habían olvidado de traer pan. Y Jesús les dijo, miren, guárdense de la levadura de los fariseos y de los saduceos. Ellos pensaban dentro de sí diciendo, esto dice porque no trajimos pan. Y entendiéndolo Jesús les dijo, ¿por qué piensan dentro de ustedes, hombres de poca fe, que no tienen pan? ¿No entienden aún? ¿Ni se acuerdan de los 5 panes entre 5,000 hombres y cuántas cestas recogieron? ¿Ni de los 7 panes entre 4,000 y cuántas canastas recogieron? O sea, ¿no se acuerdan de eso?
¿Cómo es que no entienden que no fue por el pan que les dije que se guardaran de la levadura de los fariseos y de los saduceos? O sea, ¿no lo entienden? Entonces, con la explicación de Jesús, ellos entendieron que no les había dicho que se guardaran de la levadura del pan, sino de la doctrina de los fariseos y de los saduceos. No sé qué están pensando muchos, pero hay muchas iglesias que tienen doctrinas de saduceos y de fariseos, de escribas y de herodianos, las diferentes formas de pensar, entonces, de interpretar la Biblia. La Biblia se interpreta sola, no tenemos que estar inventando palabras. Y como les dije, Satanás les lee la Biblia y para él mentir, afirma la verdad para avalar su mentira y así engañar a la gente. Nosotros si hablásemos mentiras, estaríamos reprobados ante Dios. Miren lo que dice en Marcos 8 del 14 al 21. Marcos 8, la levadura de los fariseos. Habían olvidado de traer pan y no tenían sino un pan consigo en la barca. Y él les mandó diciendo, miren, guárdense de la levadura de los fariseos y de la levadura de los de Herodes. Mira, aquí ya les puse. Están los escribas, los fariseos, los saduceos y los herodianos. O sea, diferentes formas de pensar, diferentes formas de interpretar la Biblia y diferentes formas de torcer la Biblia, porque la Biblia la puede torcer cualquiera. Tú debes de hablar lo que dice la Biblia. Y miren lo que dice Lucas 12:1. Vamos a ir Lucas 12:1. Es 12:1. Aquí está. En esto, juntándose por millares la multitud, tanto que unos a otros se atropellaban, comenzó a decir a sus discípulos primeramente, guárdense de la levadura de los fariseos, que es la hipocresía. Entonces hay mucha gente que es hipócrita, porque nada hay encubierto que no haya de descubrirse, ni oculto que no haya de saberse. Por tanto, todo lo que habéis dicho en tinieblas, a la luz se oirá, y lo que habéis hablado al oído en los aposentos, se proclamará en las azoteas. Entonces, todo lo que tú leas en tu casa, grítalo, compártelo. Entonces, como estamos hablando de la levadura de los fariseos, vamos a leer ahora Mateo 14, 17 al 21. Mateo 14, 17 al 21. Y ellos dijeron, no tenemos aquí sino 5 panes y 2 peces. Y les dijo, tráenmelos acá. Entonces mandó a la gente recostarse sobre las hierbas y tomando los 5 panes y los peces, levantando los ojos, los bendijo y partió y dio los panes a todos los discípulos y los discípulos a la multitud. Habla de lo que les está diciendo Jesús. Les dijo, estamos hablando de las señales. Acá les está hablando de que el pueblo de Israel demanda señal. Haznos una señal. Entonces acá Jesús les dice que se cuiden de la levadura, de la doctrina de los fariseos. Y acá les dice él, acuérdense de lo que sucedió cuando llenaron las canastas. Acuérdense de los panes que recogieron. Y les preguntó cuántas canastas recogieron. ¿Cómo es que no entienden que no fue por el pan lo que les dije? Que se guardaran de la levadura de los fariseos y de los saduceos. Hasta ese entonces entendieron que no les había dicho que se guardaran de la levadura del pan, sino de la doctrina. Esto es tremendo. Yo les digo a la gente, ¿sabes qué? Guárdate de la doctrina. Como les decía ayer, guárdate de la doctrina de la luz del mundo.
La enseñanza es bien clara. ¿Cómo puedes obtener tú la salvación de tu alma? Es bien sencillo. El mensaje de Jesús es: arrepiéntete, cree en mí y sígueme. O sea, en Cristo, todo en Cristo, la salvación está en Cristo. Y la salvación es un regalo de Dios, no es por obras. Y en la iglesia esta hablan de que su líder es el ungido, es el apóstol de Jesucristo. Y ellos enseñan que la salvación la obtienen por obras. Nada que ver con el mensaje de Jesús. Ese es un mensaje de, de una levadura. Está mal. O sea, cuídense de la levadura de esa iglesia. Tenemos que hablar de la sana doctrina. Yo sé que muchos se enojan y muchos hasta alegan, y yo les he dicho: no se enojen ni aleguen. No tenemos por qué alegar. Si estamos leyendo la Biblia, tenemos que estar de acuerdo. Porque si no, entonces nosotros estaríamos mal. Hablando de todas las cosas que están sucediendo hoy. O sea, Jesús le dice a todos los hombres: esta generación demanda señal. Lucas 11:16. Miren lo que dice Lucas 11:16. Otros, para tentarle, le pedían señal del cielo, mas él, conociendo los pensamientos de ellos, les dijo: todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y una casa dividida contra sí misma cae. O sea, habla de por quererlo tentar, porque ellos le pedían señal que hiciera. Pero quería ir a un versículo que recuerdo que Jesús, él había dicho así como diciendo, como gimiendo, él le hace: ¿para qué quieren señal? ¿Por qué quieren ver una señal? Y ahí está escrita, nada más que no lo marqué aquí. Pero aquí está, mira. Es en el 8, en Marcos 8. Vinieron entonces los fariseos y comenzaron a discutir con Jesús. Miren este acontecimiento. Comenzaron a discutir con Jesús. Usted, cuando habla con una persona que tiene otra enseñanza, que su doctrina es una levadura, así, una doctrina, la levadura que le agregaron para que se hinchara así el pan, haga de cuenta que hincharon la doctrina. Y vinieron entonces los fariseos y comenzaron a discutir con él, con Jesús. Y así usted, cuando predica, viene y empieza a discutir con otras personas que dicen que son cristianas, que dicen que ellas también creen en Jesús, pero a la hora que usted les pregunta la doctrina, usted se da cuenta en lo que creen, a quién le creen. O sea, ellos tienen por líder. Yo tengo muchos amigos en la luz del mundo, y no me pongo a discutir con ellos, porque no voy a discutir con un necio, porque los necios son necios. Entonces, tenemos diferencias, y les digo: está bien, si quieres seguir en el error, sigue. Y ellos están firmes en su postura y en su creencia. O sea, si tú vas con alguien y te enseña mal, tú lo vas a creer, y esa va a ser tu postura. Tengo muchos amigos cristianos que no creen en el arrebatamiento, que alguien les dijo que el rapto es secreto, que no existe tal rapto, que es una mentira de Pablo y que no sé qué tanto, y saben una cosa, se la creen. Y dicen que el rapto no va a suceder y que no existe nada de la venida de Jesús hasta la segunda venida, hasta que Cristo regrese después de haber destruido
a la humanidad. Porque eso va a pasar después de que sean todos los terremotos y todo eso. Cuando venga Jesús, cuando ya se ha atacado a Israel con, con Satanás, así como lo ha visto usted en películas, que viene Satanás y va a destruir Israel, hasta ese entonces viene Jesús a salvar a su pueblo, a Israel. Y todos piensan que va a ser así, o sea, ¿y dónde está el rapto? No hay esperanza. La esperanza bendita, la esperanza de esperar a Jesús en las nubes, a venir por la novia. O sea, todo eso no lo aceptan. Entonces, quieren una señal. Toda la gente me dice, por ejemplo, quiere saber la fecha. Y les digo, mira, no sabemos la fecha de nada. De ninguna situación que ocurra. ¿Cuándo se va a acabar esta pandemia? ¿Qué dice Dios de la pandemia? No, pues dice Dios que va a haber, va a haber pestes en diferentes lugares. Y como vemos, en diferentes lugares está la peste. Y se acaba una y sigue la otra. Que ahora ya están en la Delta, en la Omicron. Va a aparecer otra. Entonces, perdón. Entonces todas estas situaciones que hablan de la levadura, de la falsa enseñanza, o sea, los testigos de Jehová, eh, cuando uno quiere hablar con ellos, no vas a ni discutir con ellos. Si ellos están en el error, que sigan en el error. No podemos nosotros afrentarlos para estar discutiendo. Si ellos piensan que esa es la manera, al final de sus vidas se van a dar cuenta. Y ellos no creen. Ellos piensan también que por obra se van a salvar, por eso ellos dicen, por eso tocamos puerta por puerta, para predicar la palabra de Dios. Bueno, ellos predican la palabra, pero no predican el plan de salvación. Entonces, esa es la situación que se vive con estas personas. O sea, no queremos nosotros así dar fechas, pero dice la Biblia que los entendidos entenderán todas las cosas al final. Y estamos llegando al final y estamos entendiendo. El tiempo se acaba. El final se está acercando. Y nosotros sabemos que es el tiempo. Y no queremos ser como dice aquí Jesús. Por la mañana dicen, hoy habrá tempestad, porque tiene arreboles el cielo nublado. Hipócritas, que sabéis distinguir el aspecto del cielo, mas las señales de los tiempos no pueden. Y estamos hablando de los tiempos. Yo me puse a pensar y les explicaba, no estoy dando fechas, como les digo. Una fecha, quiere que le diga ¿cuándo va a suceder el arrebatamiento? Yo le tengo que decir, va a suceder a las 12 de la noche, exactamente cuando se toque la trompeta y se escuche el sonido, y va a ser el, el 14 de mayo del 2026. No, ahí le estaría dando yo una fecha, pero ahí entonces estaría mal. Pero hablando de los tiempos, estamos viviendo que se acerca el tiempo donde estamos viviendo el inicio de la tribulación. Estamos viviendo los dolores de parto, como dice Jesús, pero esto es solo el principio, aún no es el final. O sea que todavía no ha comenzado la tribulación. Y muchos andan diciendo que ya se abrió el sexto sello y que el segundo y que no sé qué tanto. Y digo, oye, entonces, ¿en dónde está el anticristo? Ya lo deberíamos de haber conocido. Entonces tenemos que ver que no sé, como ellos no dicen fechas y están diciendo que está aconteciendo ya el segundo sello, el tercero, o sea, están mal. Estamos en los tiempos donde van a suceder esas cosas, pero las fechas las tenemos ignoradas, no las sabemos, ninguna fecha. Pero yo sé, les digo, la Biblia dice que el día, la fecha y la hora, ahí dice en Apocalipsis, lea Apocalipsis, dice, y esto estaba para el día, la fecha y la hora, era un acontecimiento
que ya está señalado que va a acontecer. Tiene fecha, día y hora, pero nosotros solamente vemos las señales y no distinguimos este tiempo final. No importa la fecha. Dios no nos dio para dar fechas porque miren, si usted dice, a ver, si Dios da fechas o si yo digo una fecha, pues usted va a vivir su vida y se prepara para tal día, al cabo va a ser para tal día, y eso es tomar ventaja. Y Dios dice en su palabra que Él vendrá de repente, a la hora que menos esperes. O sea que Él no te va a avisar, no te va a decir la fecha, pero te está diciendo que veas tú, que seas inteligente y veas el tiempo, que Él ya va a volver y que esto va a ser una catástrofe, va a ser una situación muy terrible. El caos se viene el caos económico, el caos espiritual con los falsos profetas, con tanta gente que ha sido engañada, porque Jesús dice, miren que nadie nos engañe. Y ahí van, no, mi apóstol, ya no hay apóstoles. No, sí, hay un apóstol, se llama Nazón, dicen. Mira, ese hombre está en la cárcel. Pero no le han comprobado nada, pero está en la cárcel. No está en la cárcel por haber predicado el evangelio. Está en la cárcel porque le están comprobando la inmoralidad que él estaba haciendo. Y no lo juzgamos. Que se arrepienta. Que de veras lo que predicó le afecte en su corazón para que él reconozca que estuvo mal y que ha engañado a muchos y que le diga a la gente, era un negocio. Yo viví en placeres y perdónenme, la verdad es Cristo, yo soy un mentiroso, pero no lo va a decir. Muchos hombres perversos así están los fariseos y los saduceos y que demandan señal, demandan una señal. Entonces Jesús dice, gimiendo en su espíritu, dijo, ¿por qué me pide señal esta generación? Esta generación está viendo tantas señales que están sucediendo. Vean, el cometa que pasó, tantas cosas que se están diciendo en las noticias de la NASA y los astrónomos en el cielo que descubrieron los agujeros negros, que es otra señal que la gente no entiende. Métanse a escudriñar que es un agujero negro, vean lo que quiere decir y qué va a pasar, por qué giran alrededor del agujero negro las estrellas, porque son señales en el cielo y en las estrellas. Imagínense cuando se estremezcan los cielos, se va a estremecer la tierra, se va a estremecer el mar, se van a estremecer los cielos. ¡Qué tremendo! Que usted vea que el espacio, el segundo cielo que conocemos, que es donde está afuera allá del, más allá de la luna, donde no hay gravedad, ¿qué señal quiere? Y gimiendo Jesús en su espíritu, dijo, así, hagan de cuenta, dijo, ¿por qué pide señal esta generación? De cierto os digo que no se dará señal a esta generación. Estaba hablando del tiempo de Jesús. Pero para esta generación se nos están dando un montón de señales y la gente está dormida. Y dejándolos volvió a entrar en la barca y se fue a la otra ribera. Entonces ya cuando se va Jesús empieza una situación con Pedro. Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo de Dios? Ellos dijeron, unos dicen que eres Juan el Bautista, otros Elías y otros Jeremías o alguno de los profetas. Y él les dijo, ¿y ustedes? ¿Quién, quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás,
porque no te lo reveló carne ni sangre, o sea, un hombre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro. Escuchen bien las palabras. Y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Si usted sabe algo de gramática, aquí está. No hay otro sentido de entendimiento para que usted tuerza la Biblia y diga que, que la roca es Pedro. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. O sea, le estaba diciendo esta a Pedro. Y dice, y las puertas del infierno no prevalecerán contra ellas, contra ella, contra la iglesia edificada. ¿En qué está edificada la iglesia? ¿En Pedro o en Jesucristo? Porque se supone que la iglesia está edificada en la palabra de Jesús, está edificada en la fe del Hijo del Hombre, del Hijo de Dios. No está edificada en Pedro, sino diría, ¿sabes qué? Mi fe la voy a depositar en Pedro. O sea que la iglesia está edificada en Pedro. Pedro murió por nosotros. No, murió Jesús. La roca es Cristo. La roca de mi salvación se llama Jesús. Ahí lo dicen los salmos. Y la gente dice, es que la roca es Pedro. Cristo edificó su iglesia sobre la roca, sobre Pedro. Pedro era un hombre como usted, como yo. Traicionó a Jesús también. Lo negó, pero se arrepintió. Entonces le dice, y a ti, fíjense la diferencia. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, fíjate, mi iglesia. Y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos. ¿Cuáles son las llaves del reino de los cielos, mis amigos? El evangelio, la revelación. Y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Entonces mandó a sus discípulos que no le dijeran a nadie que él era Jesús el Cristo. Fíjense lo que les está diciendo, que él era el mismo Dios, el Cristo, el enviado, el ungido, el siervo del Señor. Entonces aquí tengo uno que es el 20:23 de Juan. Mateo 18:18, lo que está refiriéndose, y 16:19. Mateo 18:18. Miren lo que dice. Mateo 18:18. Por tanto, dice, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado a su hermano. Mas si no te oyere, toma aún consigo a uno o a dos, para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia, y si no oyere a la iglesia, tenle por gentil y publicano. De cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Otra vez os digo que si 2 de ustedes se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos, porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. O sea, esto se trata de desatar y de atar. No se trata de otra cosa, se trata de perdonar. Entonces se le acercó Pedro y le dijo, Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7? Y Jesús le dijo, no te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. Eso es desata. Tienes atado a alguien, no lo perdonas, desátalo, perdónalo. De eso se trata. Y nomás lo voy a tocar hasta ahí. Juan 20:23.
Miren lo que dice Juanito 20:23. Fíjense lo que dice, lo voy a leer en el contexto. Jesús se aparece a los discípulos. Cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana. ¿Cuál es el primer día de la semana? ¿Alguien sabe? Yo sé que el séptimo día es el sábado. Y el primer día de la semana es el domingo. Estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo de los judíos, vino Jesús y puesto en medio les dijo: paz a vosotros. Shalom, les dijo. Y cuando les hubo dicho esto, les mostró las manos y el costado, y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. Entonces Jesús les dijo otra vez: Shalom, paz a vosotros. Como me envió el Padre, así también yo os envío. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo: reciban el Espíritu Santo. A quienes remitieres los pecados, les son remitidos, y a quienes se los retuvieren, les son retenidos. ¿De qué está hablando? De atar y desatar. Así se lo había dado ese mandato a Pedro. Hay muchas cosas que están aquí que nosotros los hombres torcemos por querer enseñar una doctrina muy grande. Las palabras de Jesús son las que nos dan la pista. Entonces Jesús les dijo: no le digan a nadie que yo soy el Cristo. Así les dijo, literalmente. Dice: desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén a padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Ya Dios les estaba diciendo lo que iba a pasar. Entonces Pedro, tomando aparte, comenzó a reconvenirle diciendo: Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca. Pero él, volviéndose, dijo a Pedro: quítate de delante de mí, Satanás, me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en la de los hombres. Entonces Jesús dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. ¿Qué es lo que le está diciendo Jesús a Pedro y a sus discípulos cuando le dice Pedro estas cosas? Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. O sea, no empiece a decir así como Pedro, a llorar. Ay, que no te acontezca esto. ¿Qué va a pasar cuando sea la persecución de nosotros los cristianos? Ay, que no acontezca esto. Niégate. No quieras vivir en esta vida. No hay nada aquí. Esta no puede ser nuestro hogar, como dice el pastor Chuy Olivares. Este no puede ser mi hogar. Porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí la hallará. Vean el contexto de lo que está hablando Jesús cuando reconvino Pedro a Jesús, todo lo que fue la respuesta de Jesús. Dice: porque ¿qué aprovecha al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles, y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. De cierto os digo que hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte, hasta que hayan visto al Hijo del Hombre viniendo en su reino. Miren, yo había pensado hace mucho tiempo cuando leí este versículo, cuando estaba viendo: de cierto os digo que hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte. Fíjense lo que digo. Y es como si les dijera yo ahorita: mira, hay algunos de ustedes que no van a gustar de la muerte, pero van a morir.
¿Por qué? Porque está la pandemia. Oye, no me gustaría morir, yo tengo planes, yo tengo la vida, todavía no he terminado de hacer. Pues no dejes para mañana lo que tengas que hacer hoy. Arrepiéntete el día de hoy. Busca al Señor Jesús y haz esta palabra viva en tu vida. Niégate a ti mismo. Le estaba diciendo Jesús a Pedro, niégate, Pedro, no pienses así. Te estoy diciendo que voy a morir. Está diciéndole él, voy a padecer mucho. Me van a maltratar, me van a golpear y me van a matar y voy a resucitar al tercer día. Y Pedro dice, no te acontezca esto, Señor. O sea, de cierto os digo que hay muchos en este tiempo que están viendo las señales literalmente. Están viendo señales en el cielo, en la tierra y en todo lugar y no creen. Y hay algunos que hoy en día viven que no gustarán la muerte, no van a querer morir. Ira, yo les digo, si te mueres, muérete en Cristo, que estés asegurado en Cristo, arrepentido, Señor, confesado, Señor, me arrepiento de mis pecados, le pido perdón a mi esposa, a mis hijos, a mis nietos, o sea, me porté mal, perdóname, Señor, por las malas palabras, perdóname, Señor, y decide obedecer al Señor. Si el Señor te dice que no, es no. ¿Cuántas veces les he dicho, lean Deuteronomio y lean el libro del Éxodo y los mandamientos y lo que prohíbe Dios? Hay gente que llega y me dice, oye, ¿en tu religión no te dejan bailar? Oye, ¿a ti no te gustan las muchachas? Y me hacen preguntas así como se las hacían a Jesús los saduceos, los fariseos, y los escribas y los herodianos. Le decían a Jesús un montón de cosas para tentarle. Y así nos dicen a nosotros, oye, ¿de cuál música oyes? ¿No te gusta bailar? Y un montón de cosas que te dicen. Y tú tienes que decirle, ¿sabes qué? Me niego a mí mismo, niego a mis deseos, tomo la cruz de Cristo y lo sigo hasta la muerte. Oye, pero muchos no van a gustar la muerte, muchos no quieren morir. Pero ni modo, mijito, te tocó bailar el cancán. Si es que vas a bailar el cancán. Hay muchos que van a morir y no van a gustar de la muerte porque muchos, si yo les dijera, a ver, hablando tremendo así, la pandemia, nadie está seguro, ni con vacunas, ni con vacunas, están muriendo. Ahorita estaba oyendo les puse ahí en mi canal, en el futuro de la humanidad, un video del doctor Cano. Está él señalando el primer caso del que murió de Omicron. Entonces, se los dejo ahí en la descripción de mi canal para que ustedes lo vean. Y usted piense. Hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte, de los que están en este tiempo que no gustarán la muerte. Pero está la pandemia y si usted no hace caso de buscar a Jesús, de arrepentirse, de pedir perdón y asegurarse su salvación de su alma, usted va a morir por la pandemia. Yo, la verdad, yo no me he vacunado y ni pienso y no tengo miedo. Si Dios me quiere llevar, estoy seguro en Cristo. La promesa que Él me hizo de que me iba a levantar de los muertos se cumpliría. Y me da la oportunidad de vivir en la angustia de la enfermedad y de todo. Y Él viene, Él me va a transformar y me voy a ir con Él. Vivo o muerto voy a estar con el Señor. Y si alguien ve este video y dice, no, pues yo también, pues échale ganas. Porque miren, de cierto os digo que hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte
hasta que hayan visto al Hijo del Hombre viniendo en su reino. Ahí está lo que dijo Jesús. Interprételo como usted quiera. Lo dijo Jesús. Y aquí no tengo otra referencia. Porque dice, porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles, y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. Vamos a leer Mateo 25:31. Miren lo que dice respecto a esto. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria, y serán reunidas delante de él todas las naciones, y apartará los unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos, y pondrá las ovejas a su derecha y a los cabritos a la izquierda. Entonces el rey dirá a los de su derecha: venid, benditos de mi Padre, heredad del reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo, porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, fui forastero y me recogiste, estuve desnudo y me cubriste, enfermo y me visitaste, en la cárcel y viniste a mí. Entonces los justos le responderán, diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos forastero y te recogimos, o desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti? Y respondiendo el rey les dirá: de cierto os digo que en cuanto lo hicieron a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí me lo hiciste. Y Dios va a pagarle a cada quien conforme a su obra. ¿Cómo estás obrando? Tenemos que hacer lo bueno, porque si sabes hacer lo bueno y no lo haces, te es pecado. Por tanto, debes de pedir perdón. Decirle al Señor: perdóname, Señor, por mi inutilidad. Soy un inútil, perdóname, ayúdame, te necesito. Nada más queremos leer la Biblia, queremos saber el futuro de la humanidad, qué va a acontecer, el anticristo y todas esas cosas. Sí, está bien, hay que aprender todo eso. Pero lo más importante es conocer a Jesús y andar como Él anduvo. El que dice que conoce a Jesús debe de andar como Él anduvo. Tú debes de estar haciendo lo que dice Jesús. Perdonando. ¿Cuántas veces perdonaré a mi hermano? ¿Hasta 70 veces 7? Sí, hasta 70 veces 7. Así va a ser. Entonces, pues yo les digo, échenle ganas. Miren lo que dice, cómo lo dice Lucas 9 del 18 al 21, en la confesión de Pedro. Lucas 19, 18. No, Lucas 9, 18. Es el mismo pasaje. Aquí está, 9. La confesión de Pedro. Fíjense, lo tengo casi igual. Mateo y Lucas hablan de esta situación. Aconteció que mientras Jesús oraba, aparte, fíjense, aquí dice que estaba, acá dice, viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos. Pero acá dice, aconteció que mientras Jesús oraba aparte, estaban con él sus discípulos. Y les preguntó diciendo: ¿quién dice la gente que soy yo? ¿Qué dice la gente que soy yo? ¿Qué dice usted que es Jesús? Ellos respondieron: unos Juan el Bautista, otros Elías, y otros que algún profeta de los antiguos ha resucitado. ¡Oh, qué tremendo! Y les dijo: ¿y ustedes qué dicen que soy? Entonces respondiendo Pedro dijo: el Cristo de Dios. Pero él les mandó que a nadie dijesen esto, encargándoselo rigurosamente. Fíjense, aquí ya empieza con el final del otro.
Entonces mandó a sus discípulos que a nadie dijeran que él era Jesús el Cristo, después de que que contestó Pedro. Entonces Jesús le anuncia su muerte y él les mandó que a nadie le dijeran que él era el Cristo. Se los encargó rigurosamente y diciendo: es necesario que el Hijo del Hombre padezca muchas cosas y sea desechado por los ancianos, despreciado por los principales sacerdotes y por los escribas, y que sea muerto y resucite en el tercer día. Y decía a todos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí, éste la salvará. Pues ¿qué aprovecha al hombre si gana todo el mundo y se destruye o se pierde a sí mismo? ¿Qué le pasó a Maradona? Hice un video de Maradona de ganó todo. Campeón del mundo, campeón de Argentina. ¿Dónde está su alma? ¿Qué le sirvió? Perdido en las drogas. Dice, pues ¿qué aprovecha el hombre si gana todo el mundo? Maradona ganó todo el mundo. Y se destruía con las drogas. O se pierde a sí mismo la filosofía que él tenía. Ahí hay videos. Le preguntaron un día que qué pensaba de Dios. No, porque el que se avergonzare de mí y de mis palabras, de éste se avergonzará el Hijo del Hombre cuando venga en su gloria, en la del Padre. Cuando venga en su gloria y en la del Padre y de los santos ángeles. Pero os digo en verdad que hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte hasta que vean el reino de Dios. O sea, muchos no van a, fíjense cómo lo dice aquí, muchos no van a querer morir hasta ver el reino de Dios. Pero saben una cosa, pasaron los días, pasaron los tiempos, los persiguieron, los masacraron, murieron, pasaron 100 años, 200 años, 300, 400, 500, 600, 1000, 1500, vino la Inquisición, vino la persecución de los judíos en la diáspora en Europa, vinieron muchas cosas en la historia y ya estamos en el año 2021, para empezar el 2022. Hermanos, amigos, ya se va a acabar la gracia. Estaba yo hablando y les hacía una pregunta. Yo medito y me pregunto. La gente dice que Jesús nació y hoy es Navidad. Hoy va a ser estas fechas navideñas. Sabemos que Jesús nació un día, no sé. Pero cuando nació Jesús, ahí no se derramó la gracia. Nació el Salvador y vino primero a las ovejas perdidas de Israel. Cuando se derramó la gracia fue cuando Jesús murió en la cruz. Cuando el justo murió por los injustos, ahí dice, al tercer día los voy a resucitar. Entonces tienen que pasar 2 días para el tercer día resucitar. Jesús vino en el año 4000. Más 2 días son 6000. Son los 6000 años del hombre. Falta el séptimo día, que es el milenio, el descanso, el reinado del Mesías. Se va a cumplir ya los 6000 años. No sé si me entiendan. Estoy hablando de los tiempos, no estoy hablando de fechas. Pero vean lo que está aconteciendo. Está a punto de regresar Jesús y no sabemos a qué horas. Entonces tenemos que estar preparándonos y esperando la bendita esperanza, la esperanza de gloria, que dice Colosenses, dice que nosotros esperamos a Jesucristo. Hasta hay un eslogan que ponen que es nuestro Superman, que viene del cielo, nuestro socorro viene del cielo.
como el Salmo 121 que dice que mi socorro viene de los montes. Alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene del Señor. ¿Y quién es mi socorro? Pues Jesús. Alce sus ojos al cielo como viendo al invisible y hable con Jesús. Jesús es real. Aquí estoy en mi cuarto solo. No lo siento, no lo oigo, pero yo sé que Él está aquí y Él es real y así debe de estar en su vida. Háblele a Jesús: Señor, te necesito. Ayúdame, Señor, a creer. Ayuda mi incredulidad, como dice en la Biblia. Ayúdame. Señor, sabemos que están los tiempos difíciles. Te necesitamos. Ayúdame a conocerte. Te quiero conocer más y más, aunque no te voy a conocer del todo. Tu palabra es espíritu y es vida. Tu palabra me santifica. Tu palabra me guía a la verdad. Tu palabra es mi camino. Tú eres el camino, la verdad y la vida, y yo quiero caminar junto a ti, Señor, contigo. Ayúdame. Bendice a mi familia, Señor, a mis hijos, a mi esposa, a mis nietos. Bendice, Señor, a mis vecinos, a la gente que me rodea, porque muchos se burlan. Ten misericordia de esta generación mala y perversa, Señor. Bendice a las personas que ven los videos, a nuestros hermanos que están en el YouTube, en el Facebook. Que no se distraigan, Señor, que estén atentos a tu palabra, porque los tiempos son difíciles y son inciertos, Señor, al parecer. Pero tenemos la palabra profética más segura, que nos advierte y nos dice qué es lo que va a suceder, que nos avisas con tiempo, Señor, que nos preparemos, que no importa lo que venga, que nada nos separará del amor de Cristo, salvo el pecado, Señor. Porque ni tribulación, ni angustia, nada me separará de ti, pero el pecado sí separa de ti, Señor. Concédenos el arrepentimiento, Señor, a mi madre, mis hermanos, mis sobrinos, mis cuñados, la gente que me rodea. Bendice a la iglesia, Señor, que lleva tu nombre, Señor, que es la iglesia cristiana, la iglesia que cree en Yeshua, en Jesús de Nazaret, en el Hijo de Dios, que no cree en las imágenes ni en las estatuas, porque eso tú lo prohibiste, Señor. Tú dices: no hagas esto, no hagas aquello, no lo haremos, Señor, porque no sería pecado. Y como dice Juan, Señor, en tu palabra, si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesús. Venimos a ti, Señor, y gracias te damos por todo lo que nos has dado, por lo que no nos das también, Señor, porque a veces nosotros deseamos cosas y nos has dado más de lo que pedimos. Gracias porque no nos has destruido. Gracias porque tú nos hiciste a nosotros y no nosotros a nosotros mismos. Tú eres nuestro Creador, nuestro Abba Padre, nuestro Rey y Señor y Salvador. Gracias por tu Hijo amado en que tienes complacencia, Señor. Gracias. En el nombre de Jesús, gracias por todo. Amén. Bien, amigos, pues esto es todo el día de hoy. Mañana voy a hablar de la transfiguración. Se van a quedar, es más, les voy a compartir muchos me han dicho, yo lo escribí, lo tengo en un cuaderno escrito, pero lo vamos a leer los tres. Nada más, mañana voy a predicar de la transfiguración de Jesús. No voy a leer todo el capítulo completo, porque voy a hablar
de la transfiguración de Jesús mañana. Nos quedamos en Mateo, pero fíjense, leímos Mateo 16 y termina Jesús anunciando su muerte. Y en el capítulo de Mateo 17 vamos a hablar de la transfiguración. Está Marcos en 9 y en Lucas 9. Y vamos a hablar de algo que a muchos les parece loco, pero está escrito y quiero que muchos vean de qué está hablando Jesús. Hay una situación de que no conocemos, pero Dios es extraordinario, maravilloso, que no te imaginas lo que puedes ver. Y voy a buscar unos versículos para hablar de esta situación de la transfiguración de Jesús y quiénes son los que vinieron a visitarlo y a darle fuerza. Muy bien, hermanos, amigos, Dios les bendiga, nos vemos mañana. Siga leyendo la Biblia, ore para que sea, velad y orar para ser tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que sobrevendrán al planeta Tierra. Caos, desorden mundial, donde va a venir pandemias, falsos profetas, falsos predicadores, engañadores, guerra, hambres, terremotos, todo eso. Prepárese para que se vaya con Cristo. Dios les bendiga, nos vemos mañana. Un saludo a Francisco Esparza, Dios te bendiga. A nuestra hermanita Joana González, Dios te bendiga. Gracias, descansen. Para Rodolfo García, Dios te bendiga, Rodolfo. Para Martín Ponce, Dios te bendiga también. Que el Señor los guarde y les dé sabiduría e inteligencia para que puedan discernimiento, dones de su espíritu para que ustedes puedan discernir y entender muchas cosas y sigan adelante, creciendo en el Señor y conociendo a Jesús. Gracias también, Dios les bendiga a todos. Nos vemos mañana si Dios quiere.